Esta es tu UABC. Que con la Policlínica de Especialidades Odontológicas te ofrece atención dental accesible con especialidades en ortodoncia, endodoncia, prostodoncia y periodoncia. Búscala en Facebook como Ciencias de la Salud UABC Mexicali. Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenida, bienvenido. Aquí ya estamos listos, estamos preparados para informarle, para analizar, para cuestionar, para que usted haga la discusión en su hogar, para empezar a problematizar cada uno de los temas y no entienda problematizar como una cuestión negativa, sino a partir de problematizar, de cuestionarnos lo que está pasando día con día, es como podemos encontrarle soluciones o podemos encontrarle incluso planteamientos simplemente hacia cada uno de los temas y problemas cotidianos, no más allá de todos estos pecados contemporáneos y de toda esta situación que se genera a partir de los malos gobiernos de una sociedad con un tejido social pues ya desquebrajado, fracturado. Pues aún así tenemos esta obligación como sociedad crítica que somos, usted que no es nada complaciente y que ha sido como un punto de partida para tener y hacer este periodismo en el que nos encaminamos los Eras, cuyo punto de partida y punto final es usted como parte de esta comunidad. Por eso pues es fundamental no solamente que nos comparta y que nos haga de todo este contenido periodístico suyo, sino también que pues tenga la determinación de comentarlo, de debatirlo en su hogar, y eso es lo que nosotros le invitamos desde hace pues ya más de 2 décadas en este Lindero Norte, y con este atrevimiento que tuvimos de hacerlo desde la televisión y ahora acá con nosotros vía stream también de la misma manera. Hoy en esta semana estamos inaugurando, esperemos que nos salga, porque así nos lo han pedido la gente, que les es más sencillo ver el programa a través de su televisión, que ya se acostumbraron a ver a Jorge Heras de su televisión, y por ello quieren o nos están exigiendo prácticamente que lo transmitiéramos por YouTube. Ya lo transmitimos por YouTube desde que iniciamos en esta nueva aventura vía streaming, en esta nueva temporada, pero lo que espero, lo que buscamos es que pues concentrarlo en esta plataforma de YouTube, que es más flexible, es un poco más es de mayor manejo para que desde su celular usted lo pueda transmitir a su televisor. Por eso es de que nosotros, pues continuando en esta misma dinámica informativa, en esta misma dinámica de noticias, pues lo que buscamos es que tenga el contacto directo con nosotros también por YouTube. Ahí usted también podrá escribir en los comentarios, o si así lo desea, hacerlo a través de nuestras redes sociales, en Facebook también, pues también de esa misma manera lo puede hacer. Pues mire, ya vámonos de lleno, porque tenemos el día de hoy varios temas. Lo invitamos a que comparta. Igual en Facebook va a estar la liga de YouTube y ahí de manera directa usted lo puede compartir. Con el primer tema, que tiene que ver con esta clínica de fertilidad. Y es que recordará usted que en este trabajo periodístico que hemos venido haciendo, lo que nos vamos siempre, nuestro punto de partida también es las víctimas. Y es así como con las víctimas pues nos han recurrido a nosotros como un espacio de confianza de lo que nosotros hacemos, pues también para tener mayor impacto y la exigencia a la autoridad. Y este es un caso de una clínica de fertilidad, como le decía, es la clínica más famosa de fertilidad del estado, es la clínica de reproducción asistida más famosa del estado. Y es donde que se encuentra en la Avenida Reforma. Me pidieron a mí la familia
que no diera el nombre hasta el momento. Sé que van a tener una rueda de prensa el próximo miércoles. Sé que ya también dieron a conocer a medios de comunicación el tema. Pero nosotros acá en Lindero Norte, como en su momento en más, en las noticias con Jorge Heras, dimos a conocer en exclusiva este caso. Este caso de una familia mexicalense joven que en 2022 contrató un tratamiento carísimo de reproducción asistida. ¿Qué es esta reproducción asistida? Es cuando a través de especialistas, de doctores, ellos sí no son charlatanes, ellos sí no son como los médicos, como algunos, bueno, con médico estético que hace cirugías plásticas. No, acá estamos hablando de médicos avalados, con su certificado y con la especialización debida en esta materia, como lo es la reproducción asistida. ¿Qué son estas clínicas de fertilidad? Que cuando las parejas tienen problemas para tener hijas o hijos, pues asisten a estas clínicas. Son tratamientos muy costosos por la alta especialización que se tiene y también por el seguimiento que se le debe de dar o que se le da en las clínicas a los casos ya en la gestación, en el embarazo. Este caso le digo que le explico a continuación, ocurrió desde el 2022 cuando inició este contrato que se hace con esta empresa harto conocida en Baja California. Después viene el embarazo. Afortunadamente logran embarazarse e inicia la gestación de 9 meses de la madre de familia. ¿Qué pasa? Que en las 9 meses hacen los estudios correspondientes y en esos estudios correspondientes no le sale ningún tipo de problema al producto, al embrión o al bebé. No le sale absolutamente nada. Les dicen todo va viento en popa. El análisis que se le hace detallado y el seguimiento en la gestación no representaban ningún riesgo. Obviamente contentos, el padre y la madre acuden hacia el gabacho, se van a Estados Unidos, a California, a tener a la bebé. ¿Qué sucede? Al bebé, perdón. ¿Qué sucede? Que justamente semanas antes de nacer, les dicen que había una complicación, que requeriría una operación de urgencia una vez que naciera el bebé. Y es que presentaba el padecimiento una cardiopatía compleja, la cual requería de una operación pues muy delicada y de urgencia una vez que naciera. Por lo tanto, pues la familia inmediatamente se comunica con esta clínica de reproducción asistida, de fertilidad de Mexicali, y el problema es que no les contestan. El problema es que no hubo respuesta, salvo uno que otro mensaje. Pero no hubo una respuesta de qué es lo que vamos a hacer. ¿Cómo se hacen responsables ante una omisión que se hizo y una posible negligencia a cargo de esta clínica? Incluso la doctora que acompañó en todo lo que es la gestación, esta doctora especialista, ya ni siquiera, de acuerdo a lo que trascendió, ya ni siquiera trabaja en esta misma clínica. ¿Qué pasa? Que al no tener respuesta, pues con sus propias uñas y con lo que los médicos especialistas del gabacho les decían a esta familia, tuvieron que irse a peregrinar, a buscar ayuda y una atención médica también especializada en hospitales de Sonora y de Jalisco. Estuvieron durante un mes con su bebé recién nacido en los hospitales de Hermosillo, de Obregón, y hasta el final a Guadalajara tuvieron que acudir con todo lo costoso que eso representa y que al final del día tuvieron que endeudarse y hacer de todo para poder tener esta familia, pues el nacimiento sí, pero la atención médica debida para su bebé que ya había nacido. Lo cual, pues sabemos, nació en el mes de septiembre, cumplió las semanas que le habían solicitado para su traslado, y nace en septiembre y después, un mes después, en noviembre del 2023, presentan la denuncia penal en contra de esta persona. Y esto para nosotros, pues sí, nos representa lo que para mucha gente, pues ha sido también algo de cuestionar. Porque lo importante es presentar la denuncia correspondiente.
Y esta obra en el expediente 02-2023-4376. Esa es precisamente la denuncia que se presenta ante la Fiscalía General del Estado en contra de 2 médicos, la clínica y quien resulte responsable. Es así de fundamental lo que se está trabajando y para nosotros, pues bueno, era presentarles este caso. Y ha sido una y otra vez. A ver si me puedes ayudar, Isaac, porque tenemos una entrevista hoy en el estudio. Están aquí acá afuera, a ver si los puedes decir que pasen, porque me dicen que está cerrado. Tenemos hoy una entrevista con Guadalupe Lizárraga, candidata del PRD a la alcaldía de Mexicali. La tendremos ahorita en unos momentos más. Y aprovecho precisamente para continuar. Ahorita tendremos la entrevista con la candidata. Pero en este caso, que es un caso de negligencia y que nosotros acá en Lindero Norte lo hemos investigado, y le digo, desde el año pasado traemos este caso y las denuncias que con esto conlleva, es un tratamiento especializado, sí, pero este es un tratamiento que tiene que tener un seguimiento y que debe de tener también responsabilidades médicas. Y es ahí que, de acuerdo a el número único de caso 2023-4376, cuyo expediente se encuentra en la Fiscalía General del Estado, esto ha sido también un tema que va a tener otras repercusiones, porque la familia nos ha comentado y que nos ha pedido obviamente el anonimato por todo lo que ha representado, aunque la clínica de fertilidad, que digo, la más conocida del Estado, sabe perfectamente de qué familia hablamos, ha pedido por todo lo que han tenido que sufrir en lo emocional, con el caso de su bebé, que afortunadamente ahorita está bien, y que además pues ha tenido que vivir situaciones pues jurídicas, médicas, psicológicas, por todo lo que representa este caso. Entonces, pero acá nosotros se lo exponemos. Tuve la oportunidad de platicar con ellos, además de presentarles este expediente, y lo cual nos dijeron, queremos que este caso no quede impune, el caso que esperemos, dice, se judicialice, y que existe una responsabilidad médica contra la clínica y contra los médicos para que este caso no se vuelva a repetir. Porque más allá de lo costoso que es el tratamiento, pues es la falta de seriedad, las omisiones, y que nunca les dijeron que el bebé tenía una cardiopatía compleja. Ya serán temas técnicos médicos que entre ellos entre la fiscalía, que tendrá que tener peritos especializados, junto con la propia clínica, tendrán que identificar y tendrán también que resolver. Y bueno, también el día de hoy comentarles sobre los diferentes temas que le presentamos. El día de hoy se registró un atentado a una escuela primaria, la número 90, en la zona sur de Mexicali, en la zona de la colonia Solidaridad, ahí por la Leandro Valle, en donde de nueva cuenta una escuela más termina por verse afectada. ¿Por qué? Por el vandalismo, pero este tipo de vandalismo va más allá del robacableado, que eso es lo más común que se veía durante las temporadas de verano y de invierno, en las vacaciones, como también en la pandemia, que además de ahí en pandemia, porque pues tuvieron 2 años sin la vigilancia que tendría que corresponder a las autoridades policíacas, educativas, y en estas coordinaciones que no existe, pues terminaron por vandalizando y destrozando escuelas completas, especialmente secundarias, como la secundaria ahí de la zona de la calle Laguna Xochimilco, ¿no? En la zona ya pegada por el Campanario, en Mexicali, en la zona poniente de la ciudad. Pero este caso, que ahí tenemos las imágenes de cómo fue el día de hoy vandalizado a este grado, o sea, a este grado como usted lo observa ahí en pantalla, donde por segunda ocasión en una semana, esta escuela primaria del sistema educativo estatal fue objeto de actos vandálicos. Pero este ya fue el colmo. Es en la escuela Solidaridad 90, ubicada en la avenida Santiago Jicoténcatl y Joaquín Cardoso, en esta colonia Solidaridad Social, a un costado de la Leandro Valle, donde el guardia de seguridad alertó a la policía municipal de la estación Rivera Campestre sobre este incidente registrado este lunes. Se registraron daños en un escritorio, paredes, persianas en las ventanas, toda vez que no pasó a mayores porque cuenta con una alarma que conecta tubería de agua, afortunadamente. Si no, ahorita estuviéramos hablando de que al menos ese edificio de este plantel estuviera totalmente, pues si no en cenizas,
sí con afectaciones más graves, pero pues imagínense, los libros que estaban ahí, los pupitres, las paredes, las ventanas, todo esto se terminó por quemar. Obviamente no fue accidental, esto se ve cuál es el daño en la parte posterior. Hace una semana se había registrado un incendio en un salón de clases del mismo centro educativo y a pesar de emitirse un reporte al sistema educativo estatal, pues no se ha realizado ninguna investigación y se ha tomado como preventiva esta zona de contener la violencia que se registra en un área de alta incidencia delictiva como lo es la zona de la solidaridad social. Y bueno, esperemos que no solamente la autoridad educativa, sino también la policía acuda a esta zona y estén más allá de los rondines que hay o que no hay en esta área. Por eso es importante tenerlo en el análisis, por eso es importante que usted también pues sepa, ¿no? Sepa que si vive cerca de una escuela y ve de repente a personas raras, no hay mejor vigilante que nosotros mismos ante la incapacidad gubernamental, ¿no? Y esto, pues bueno, sin duda alguna termina por impactar. Pero escuchemos al secretario de Salud, que fue lo que nos dijo en general sobre los temas del vandalismo y de lo que está ocurriendo en algunas escuelas. Él dice que ya disminuyó, pero veamos. Ahí cuando hay un incidente vandálico, pues el primero que llega o el que se da cuenta que es el director seguramente aplica el protocolo, hablar al 911. Si es una situación delicada, pues no va a permitir que haya clases, por ejemplo, si hay incidencias de diferentes tipos, ¿no? Me reportaban incidencias de presencia de insectos, por ejemplo, en Cebatis, en unas escuelas del Valle. Bueno, el director tiene la facultad de que si eso está sucediendo, suspender clase, ya mandamos fumigar, la Secretaría de Salud, no es lo que dicen de garrapatas, son bichos que son propios del verano, pero ya se están atendiendo. Hay otros tipos de incidencias de vandalismo, como son robos. El mayor devastación que hubo fue la pandemia, porque tuvieron 2 años para hacer lo que quisieron. Fíjate que también en esos indicadores de devastación, de los índices de vandalismo, sucede mucho también en el nivel de secundarias, en el nivel de escuelas que tienen equipamiento seguramente o media superior. Hoy por hoy disminuyó. Por supuesto, la presencia de los padres de familia se dieron cuenta que no merecemos tener una escuela cerrada y cuidan, que son los primeros. Pero el acto vandálico en este momento es entrada por salida. Romper una puerta, se llevan alguna computadora, ya no es un vandalismo de devastación, sino es un robo inmediato. Seguimos teniendo actos vandálicos seguramente, pero antes se llevaban todo el cableado. Ahorita ha disminuido totalmente y eso nos ha permitido seguir avanzando pues con aparatos de refrigeración y servicios que tengan, ¿no? Pero ¿qué hace la Secretaría? Si es vandalismo, pues luego hacer la denuncia y luego vienen los seguros que tenemos. Si el seguro protege, también son tardados, pero al final tenemos que hacer el reporte porque el seguro pues te permite que repares. Y bueno, ahí está. Usted determine si tiene alguna denuncia o se siente que está en usted que nos puede escuchar en Ensenada, en Tijuana, en donde quiera que nos esté escuchando. Si usted tiene una situación también de alta incidencia delictiva, haga el reporte a la Secretaría de Educación. Y si ya lo hizo y no han ido, pásenos el reporte a nosotros. Y acá no solamente se lo vamos a mandar a la Secretaría, al secretario directamente, sino lo vamos a exhibir. ¿Por qué? Porque en una semana, 2 veces acto vandálico, esto se pudo haber prevenido. Pero bueno, les decíamos que tenemos acá en el estudio del Lindero Norte a Guadalupe Lizárraga, quien ella es la candidata a la alcaldía de Mexicali por el Partido de la Revolución Democrática, por el PRD, y a quien pues nos da gusto que esté por acá y que haya atendido la invitación que le hemos hecho a todas y todos los candidatos. ¿Cómo está, candidata? Muy bien, muchas gracias por la invitación también. Es un trabajo difícil, arduo, en una campaña donde hay 9 candidatos y candidatas. Usted con la credencial de periodista viene a darle un aire, y decíamos de esto, las mujeres que están ahora en la contienda prácticamente le están dando pues otra dinamismo y sobre todo otra proyección a algo que para muchos pudiera estar decantado para Morena. Pues sí, efectivamente vengo como periodista, es una candidatura ciudadana, pero sin dejar de trabajar como periodista porque la ciudad lo amerita. La ciudad necesita generar toda esta información, hacerla pública, que ha sido información que mantiene el gobierno en la opacidad. ¿Cómo están las cuentas públicas de Mexicali? En ese sentido, usted como mexicalense y sobre todo en el trabajo, pero tuvo que salir precisamente por temas de seguridad, de violencia, y crear su página, Los Ángeles Press, trabajar desde Estados Unidos
pues ¿qué le dice ahora regresar como candidata después de tener que hacer este éxodo como cientos, decenas, millones de mexicanos, ¿no? Sí, soy periodista independiente, efectivamente, y salí de Mexicali por amenazas en 2010. Uh-huh. Y a partir de ahí creé mis propios medios, losangelespress.org es uno de los espacios, y regresar a Mexicali a seguir haciendo este trabajo en mi tierra natal, pues es... hay muchas emociones encontradas, se indigna uno, ¿cómo es posible que haya que la ciudad esté tan abandonada, habiendo tantos recursos? Los mexicalenses somos muy trabajadores, somos muy estudiosos, salimos a la calle, salimos fuera de la ciudad a generar espacios productivos y sin embargo todo está dado para que no crezca uno, para que no pueda salir adelante. Hay mucho despilfarro de recursos, lo estamos viendo, pero también hay mucha corrupción y opacidad en las cuentas, y eso significa que las cosas no se están haciendo y no se están haciendo bien. Y eso es parte de nuestros dineros. Claro. Estos son nuestros recursos públicos. Claro, es lo que decimos, que si podrá ser la gente apartidista, pero no somos apolíticos. Exacto. Y es donde tendríamos que estar interesados. Yo decía, si no le duele que algún político haga de las suyas, mínimo que le duela su bolsillo, ¿no? Porque claro, es dinero de todas y de todos. Así es. Y hablamos de recursos millonarios, algo que has empezado a mostrar en trabajos periodísticos, pero además de eso... ¿Hay más fugas? ¿Consideras que hay más fugas de dinero? Totalmente. Ahorita, por ejemplo, tenemos, yo ya voy en el 4º reportaje que he estado trabajando. El primero lo hicimos con la pavimentación, o sea, una sola empresa a la que se le destinan 32 contratos millonarios que suman en total 562 millones de pesos para pavimentar las calles de Mexicali, y usted pues puede ver cómo están las calles de Mexicali, llenas de baches, plagadas de baches, y se le dieron esos contratos a una sola familia, a la familia Zavala Beltrán, una madre, 2 hijos que han hecho un consorcio de la noche a la mañana en los últimos 3 años del gobierno de Morena. Pero también tenemos las luminarias, es otra fuga por allí, también con proveedores que simulan competencia, proveedores que dicen que es licitación pública, pero ponen sus propias empresas a competir entre sí, por ejemplo, ¿no? Y así una serie de triquiñuelas que buscan los proveedores. Yo les estoy llamando proveedores carnales del Ayuntamiento de Mexicali. Otro de los temas es los camiones de basura, que fue un tercer tema, un tercer reportaje que abordé sobre la renta de camiones de la basura y de cómo simulan esas transferencias de llevar una basura a otro sitio, y por eso ya va un contrato millonario. Y el día de hoy sacamos también lo que es el reportaje sobre seguridad. Aquí me gustaría nada más comentar la candidata a la alcaldía de Mexicali por Morena, Norma Bustamante, y también alcaldesa en funciones, anunció que había invertido 4,000 millones de pesos en seguridad. Me di a la tarea de investigar esta información y encontramos en Transparencia, no en Mexicali, no en Baja California, sino en la Plataforma Nacional de Transparencia, nada más encontramos algunos contratos que suman 276 millones de pesos. Y decimos, ¿y dónde está lo demás? Necesitamos saber en qué se gasta. Sí, ella nos puede decir 4,000 millones de pesos para seguridad pública, pero falta que lo sustente, claro, falta que muestre que efectivamente dio ese dinero para seguridad. Y eso es algo que adolecen los gobiernos, ¿no? La falta de transparencia en el recurso. Y decimos, lo curioso es que cuando eres periodista te dicen, ve y revísalo, pídelo en transparencia, cuando tendría que ser transparencia para todos los ciudadanos, ¿no? Así es. Es una obligación de los gobiernos y un derecho de los ciudadanos tener acceso a la información pública. Y sin embargo no están cumpliendo con la ley de transparencia, no Mexicali, no Baja California. Guadalupe Lizárraga, ¿con qué propuesta llega a los mexicalenses? Porque bueno, ya nos dices, yo pues estoy mostrando mi trabajo periodístico para evidenciar actos de corrupción y para que pues se hagan las acciones correspondientes. Pero también, ¿qué le dices a los mexicalenses que ves en las calles cuando pues te podrá decir mexicalense, gracias por la información, pero ¿qué me propones para cambiar esto, ¿no? Ya como candidata, ¿cuál es la propuesta central ahora en tus primeros días de campaña?
Claro, mira, yo estoy haciendo 3 ejes, 3 compromisos con los ciudadanos, con los mexicalenses, y este es un gobierno de transparencia. Que tengamos un gobierno transparente porque es un derecho que tiene la ciudadanía, ¿no? Un gobierno de rendición de cuentas, que se sepa en qué se gasta su dinero, el gobierno, para los servicios públicos, exactamente en qué se gasta el presupuesto, ¿sí? Y un tercer compromiso es el de responsabilidad, un gobierno responsable, porque es un gobierno para reconstruir el Estado de Derecho, de libertades, de respeto a los derechos humanos. En Mexicali tenemos un gobierno que no respeta derechos humanos, tenemos presos políticos por defender el derecho al agua, por ejemplo, tenemos migrantes que son una población muy vulnerable, que son culpables fabricados en prisión, en Cerezos. Entonces tenemos varias situaciones. Además, la tortura no es un asunto ajeno a Mexicali y no nada más es en la cárcel. Mencionabas hace rato un tema muy delicado de salud. La tortura sucede también en hospitales, en escuelas, en todas las instituciones públicas, y la tortura puede ser psicológica y física, y de eso no está exento Mexicali. Y es además algo que curiosamente comentaba, candidata. Te hablan de migración y la autoridad municipal y estatal te dicen es que eso le toca a la federación. No, hablamos de tortura y no, pues es que eso nada más lo puede investigar la federación. Y así las bolitas se han echado, a excepción de la migración, que en su primer año Norma Bustamante sí implementó ciertos campamentos para la ayuda humanitaria, porque al final del día no había el recurso, señalaban. Pero siempre es como seguridad, narcotráfico, federación. Y entonces uno dice, ¿y el ayuntamiento qué hace si tampoco los servicios públicos los tenemos al 100? Claro. ¿Es algo que se tendría que dar un viraje normativo o sí de todas maneras se le puede entrar al tema? Se le puede entrar al tema. Aquí, ahora que lo dices, podemos hablar de que la corrupción se ha normalizado, ¿eh? Claro. Entonces, si nosotros combatimos la corrupción, ese dinero regresa a la ciudad. El problema no es una falta de recursos como nos los quieren hacer ver, nunca hay dinero para nada. Sin embargo, hay un gran despilfarro, por ejemplo, en la campaña. Hay empleados del ayuntamiento que se sienten intimidados a apoyar a esta señora, ¿no? Estamos hablando de prácticas de antaño, del PRI, de aquellos tiempos. Estamos hablando de una elección de Estado, tiene todos los tintes de una elección de Estado, y esos recursos, ¿a dónde van? ¿No? Hay opacidad, no hay rendición de cuentas, hay una elección de Estado, y aparte hay represión e intimidación a los empleados del ayuntamiento. Entonces tenemos un combo pues bastante tenso para las elecciones, ¿eh? Sí, claro, y en ese escenario también pues, hay escenarios de violencia, ¿no? O sea, también estamos viviendo un momento complicado. Violencia institucional, podemos decir. Y también, ¿no? La violencia institucional. Y en ese sentido, por ejemplo, veíamos, ya el día de mañana vamos a publicar esa información en exclusiva, son 6 candidatos los que están solicitando seguridad, por ejemplo, para moverse, 3 de ellos de Morena. ¿Qué te dice eso? Porque yo no te veo que traigas guaruras aquí, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué te dice en un tema de seguridad? Más allá de que tú sí has vivido amenazas y claro, tú lo podrías solicitar, ¿no? Sí, soy una periodista que ha sido perseguida políticamente, estoy dentro del mecanismo de protección a periodistas y sí, bueno, tengo ciertos cuidados para evitar riesgos innecesarios, ¿no? Pero una de las propósitos también de estar haciendo campaña a través de esta plataforma, esta herramienta que es también el Partido de la Revolución Democrática, es precisamente evidenciar esa violencia, la violencia política en la que vivimos hoy en todo el país, ¿no? O sea, los muertos, los candidatos asesinados, eso evidencia pues la gran fractura en la que se encuentra México. Estamos viviendo un país, una nación fracturada, el Estado de Derecho ya no existe. Entonces, cuando estamos viviendo esto, es muy difícil seguir adelante, y es uno de los propósitos que yo me puse con la candidatura. O sea, participamos para romper eso, o te quedas con los brazos cruzados guardado en tu casa, y eso es lo que yo no quiero.
quedarme en casa con los brazos cruzados sin poder hacer algo más, ¿no? Es un compromiso, es un valor cívico que tenemos, haber participado en la campaña y evidenciar todo esto, porque lo estamos viviendo y es muy grave, no solamente la violencia política es con los candidatos que asesinan, sino a través de redes digitales, ¿no? Las redes sociales, a través del bullying, a través de meternos las cuñas, de meternos piedras. ¿Ves más politizada la gente? Sí. Ahorita en tus recorridos, ¿qué te dice la gente? Los siento más politizados, pero también porque están más enojados, sí, claro. Porque les ha llegado ya a sus bolsillos, como bien dices tú. Ya, por ejemplo, estuve en el tianguis, en uno de los tianguis, en el Lucerna y en el otro, en el Consejo Universitario. La gente, por ejemplo, se quejaba, no tienen ni siquiera el servicio más básico que es el baño. No tienen baños móviles, ¿no? Y hay niñas y hay mujeres que están todo el día ahí además con la inclemencia del clima, no hay agua potable. ¿Consideras que hasta si hay ciudades, por ejemplo, en todo el país, ¿no? Pero centrándonos, por ejemplo, Tijuana y Mexicali, una gran cantidad de tianguis, de oferentes, y eso nos habla también de la informalidad como una área para poder sobresalir porque no hay ofertas de trabajo que me puedan solventar. Es más, yo le apuesto, y así nos lo han comentado los oferentes de los diferentes tianguis, yo le apuesto a ni siquiera tener seguridad social, porque la verdad me va mejor aquí porque no hay trabajo afuera. ¿Te lo han dicho así también la gente? Sí, hay lo que me han comunicado sobre todo es, por ejemplo, un cobro excesivo de permisos, de documentos, hasta de actas de nacimiento que tienen que estar renovando cada 3 meses o ciertos permisos, certificados médicos cada 6 meses. Entonces ellos sienten que están siendo exprimidos aun cuando están en una economía aparentemente informal, ¿no? Dice, estamos pagando mucho de impuestos y estamos aquí, no tenemos baños, no tenemos prestaciones, no tenemos médico, ¿no? Pensión, nada, no se pueden jubilar. Y sin embargo, ese trabajo es el que sustenta a toda su familia y es 1 o 2 días a la semana. Entonces sí están en condiciones muy fuertes. ¿El compromiso para el Valle cuál sería? El compromiso para el Valle sobre todo es los caminos vecinales. Necesitan pavimentos, los caminos vecinales para poder facilitar la transportación de mercancía. Están abandonados, está abandonado, así como está abandonada la ciudad, más todavía el Valle. Y sobre todo, pues es la seguridad. Lo primero, acuérdense que tenemos una situación muy especial, muy, muy fuerte en el Valle de Mexicali, un narcocementerio. Y eso también es el abandono en el que se encuentra esta región, todo el Distrito 1. Es un tema de presupuesto, de coordinación, de todas, ¿cómo lo ves principalmente? Es un tema de sensibilidad, porque si tenemos un narcocementerio es porque no te interesa qué está pasando con las familias, porque no es un tema nuevo, sí, ¿no? Sino que ya tiene... ¿Cuántos años tiene Morena gobernando? Sí, pues ¿Y desde cuándo ha salido todo este tema? El tema de los desaparecidos, dicen es de orden federal, ¿no? También aquí es donde desaparecen, ¿no? Sí, y vemos además un Mexicali que en una extensión territorial es muy grande, es muy amplio, ¿no? Tenemos el Valle, ya ahorita ya San Felipe no, y es un nuevo municipio, pero Los Algodones también había sido una zona muy olvidada. Así es. ¿Qué se podría hacer ahí? Porque lo único que se le ha apostado es para el tema del turismo médico, pero hasta ahí no ha habido otra apuesta diferente. Porque también falta creatividad en las políticas públicas, ¿no? En iniciativas de políticas, porque lo que están acostumbrados es como a robarse los sobreprecios, con sobreprecios en los contratos, a buscar de qué manera se depreda, se saca lo más por lo menos. Entonces se olvidan todas estas partes porque tienen contratos jugosos dentro de la ciudad. Y Los Algodones, el Valle, todo esto podría reconstruirse con pavimentación, con plantación de árboles. Tenemos que reforestar todas estas zonas por el clima que tenemos. Tenemos la calidad del aire pésima. Yo ando enferma nada más del polvo y del contacto con el aire acondicionado y afuera. Entonces, esto lo podemos paliar, al menos trabajar en el aire, en la calidad del aire, pues con plantando árboles, tan sencillo. Y con lo demás, con el tema de la corrupción, hablar con la verdad. Tenemos que ofrecerle a
a los mexicalenses las arcas abiertas, ¿no? Ya, los libros abiertos. ¿Qué mecanismos le podríamos implementar? De repente entiendo que ya en sí la sociedad y nosotros incluso como periodistas estamos hartos de que te digan para crear un problema creas otra institución, para solucionar un problema creas otra institución, ¿no? Creas un sistema anticorrupción cuando ya hay órganos internos de control, cuando ya hay sindicaturas, cuando ya hay una secretaría de la honestidad, cuando ya hay de la función pública, y bueno, un sistema anticorrupción que tampoco funciona. Bueno, ahora vamos por una fiscalía anticorrupción que tampoco funcionó. Claro. La gente ya, y lo cuestionamos nosotros cuando nos dicen, pues de eso de mentir, no robar, no traicionar, pues sí, pero dime con qué mecanismo lo vas a hacer, con qué mecanismos se podrían implementar en el ayuntamiento para que realmente sea no solamente narrativa. Pues mira, ahí para empezar yo haría una alianza con los periodistas, porque son los periodistas los que pueden dar transparencia a las cuentas públicas, que sean los libros abiertos, decía, y que cualquiera de ustedes pueda tener acceso a la información, porque ese es el problema que tenemos ahorita. No sabemos dónde están esas cuentas, cómo están, en qué se gastaron, simplemente las luminarias. En las luminarias tenemos contratos de 66 hasta 170, casi 170 millones de pesos, pero no sabemos cuántas luminarias se compraron, no sabemos cuántas, dónde están instaladas, si fueron removidas o no, si fueron sustituidas. No tenemos nada de esa información porque los contratos están en la opacidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer este cambio? Para poder ser un gobierno transparente necesitamos ayuda, ¿sí? Uh-huh. No nada más se trata de la alcalde que va a hacer los cambios, no, se trata también de la prensa. Necesitamos una prensa fuerte, preparada, necesitamos una prensa valiente, no para arriesgarse, sino para meterse a las cuentas públicas e investigarlas. Claro. Porque la gente necesita saber en qué se gasta su dinero. Si usted le da a su hijo 100 pesos, luego le tiene que preguntar en qué te lo gastaste, ¿sí? O qué fue lo que compraste. ¿Por qué no hacemos lo mismo con el gobierno? Por último, al PRD le vino bien, a mi parecer, le vino bien que no se entendiera en Baja California ni con el PRI ni con el PAN. Uh-huh. Porque, pues bueno, las losas que tienen estos dos partidos políticos, principalmente en Baja California, realmente las tiene que contener el PRD. ¿Qué es el gobierno de Guadalupe Lizárraga? ¿Sería un gobierno de izquierda? ¿Cómo lo identificas tú? Porque vienes como ciudadana, pero sí. ¿Cómo podríamos entender en este tema ideológico al gobierno de Guadalupe Lizárraga? Sería con el corazón a la izquierda, sí. Precisamente, ¿por qué? Porque un gobierno de izquierda no militariza, no viola derechos humanos, porque un gobierno de izquierda, además, puede abrir las cuentas públicas y, sobre todo, no se trata nada más de generar clientelas con la sociedad, con los grupos de interés. No, se trata realmente de atender a las personas más vulnerables, porque esas son las que están olvidadas y tenemos una ciudad muy dividida, muy clasista y sobre todo con cúpulas muy depredadoras. Entonces es volver la vista a los que menos tienen. Es recuperar los principios de izquierda y sobre todo de valores cívicos, ¿no? Valores morales, la honestidad, la transparencia. Yo no entiendo para qué quieren tanto dinero. Una señora de casi 80 años, estarse robando todavía las arcas, ¿no? De las arcas públicas. ¿Cómo para qué? Cuando hay tanta necesidad, tanta hambre. En Mexicali hay niños hambrientos todavía, hay gente famélica. Eso es inaceptable, ¿no? ¿Crees que lo hemos escondido? O ya decías, lo hemos normalizado, la violencia, hemos normalizado la corrupción. ¿Y también hemos normalizado la pobreza? O sea, hemos normalizado la violencia también. La violencia es la violencia institucional. Cuando los niños no tienen que comer, las familias no pueden tener un servicio médico normal, ¿no? Estamos violentándolos. Estamos violando sus derechos humanos. Entonces, es una violencia institucional que no se ve, que nos las han hecho ver como si fuera lo normal. Y lo normal no significa que así sea, sino que ha pasado tantas veces que ya ni cuenta nos damos, ¿no? Ya sabemos que así nos tratan. ¿Sientes que la elección está cuesta arriba, Guadalupe? Sí, estamos enfrentando una elección de Estado. Por todo lo que me estás comentando, sí. Y además son más candidatos
que le viene bien a la democracia, creo yo, pero aún así, pues la gente sí identifica muchos candidatos, ¿no? Sí, son 9 candidatos y lo que más se ve, va a estar muy dividido el voto, pero lo que más se ve es Morena precisamente por ese despilfarro de recursos, y eso es lo que quieren, es cegar al ciudadano para poder mantenerse en ese espacio, ¿no? En mantenerse otros 3 años con las mismas depredaciones. ¿Por qué está gastando tanto Morena en las campañas? Pues porque tiene la certeza de que lo va a recuperar. Claro. Eso y el doble a lo mejor. Pues te esperamos ver por acá, ya que estés en el cierre de tu campaña, una campaña que vemos distinta, a partir, como dices, pues nosotros no tenemos el recurso del Estado, pero pues la propuesta ciudadana le viene bien a la elección y ya será la gente quien pues determine si va a estar contigo o no va a acompañar tu proyecto, pero bueno, al menos cuentas con Lindero Norte para venir a exponer de nueva cuenta el cierre de lo que serán tus últimas propuestas y también qué te va diciendo la gente, ¿no? Cómo va viendo esta elección, porque son 45 días, 6 semanas, que yo sé que para ustedes el día pareciera que tiene más horas, ¿no? Sí. Es muy complicado las campañas, pero pues aún así es importante tenerlas aquí y ver qué es lo que proponen. El último mensaje para la gente. Pues invito a todos a que realmente se informen quiénes son los candidatos y que tengan un voto responsable, que también como ciudadanía, como sociedad, seamos responsables para votar. ¿Por qué? Porque de eso depende nuestra vida, los próximos 3 años, cómo queremos vivir, la calidad de vida que queremos tener. 3 años más, usted puede tener la diferencia, puede tomar la diferencia. Pues muchas gracias, Eduardo. Gracias a ti. Muchas gracias a Lindero Norte. Pues con ella nos despedimos. Gracias por acompañarnos acá en esta noche y ya sabe que usted está informado, pero tiene la última palabra. Mañana nos vemos en punto de las 8 de la noche.